Llegamos a la inflamación de bajo grado. Es una de las principales causas de depresión. Ya en la actualidad muchos psiquiatras están pidiendo marcadores que nos indicarían que existe una inflamación, una neuroinflamación del cerebro, pidiendo marcadores como es la interleuquina 6, que es una citoquina proinflamatoria que cuando está muy elevada y la persona tiene depresión, pues puede ser una de las causas más importantes de esta neuroinflamación. Y sabemos que una inflamación crónica, inflamación de bajo grado, pues te puede llevar a depresión, a problemas de anemia, a dificultad en la producción de vitamina D, en la sarcopenia, a osteopenia, problemas de cáncer, a problemas de hipertensión, alteraciones en la coagulación. Entonces vemos que hay que intentar regular la inflamación de bajo grado, que con el tiempo se puede transformar directamente en esa neuroinflamación cerebral. Entonces sabemos que una de las causas de neuroinflamación cerebral viene a través de la porosidad o la permeabilidad del intestino. Sabemos que en la lámina propia del intestino pues existen multitud de células inmunológicas productoras de citoquinas, unas de ellas proinflamatorias, otras de ellas inhibidoras, pero normalmente ante una situación de aumento de la porosidad intestinal van a predominar esas citoquinas proinflamatorias. Y sabemos que las consecuencias de tener abierta la barrera intestinal pues va a permitir un mayor paso, una invasión de bacterias y virus, producción de hormonas de estrés como es la adrenalina y el cortisol, provoca la apertura fisiológica de estas uniones estrechas. Todo esto lo hace para poder absorber más energía durante una amenaza, una situación de estrés provocada por un evento estresante. Pero sabemos que las uniones estrechas que conforman todo lo que es la estructura del intestino, pues se ven muy alteradas, muy lesionadas por el estrés, por los radicales libres, por esas sustancias proinflamatorias. Todo esto hace que se activen los mastocitos que liberan proteasas. Esto origina una producción elevada de triptasas y esto va a generar, va a producir una mayor permeabilidad patológica del intestino. Por lo tanto, hay que intentar evitar sustancias que inflamen el intestino y una de ellas es el gluten. A través del gluten favorece el aumento de la porosidad intestinal. Veis en esta imagen un intestino que está en perfectas condiciones de funcionamiento, no tiene porosidad intestinales, las uniones estrechas están conformadas de forma normal, pero cuando tenemos el leaky gut o el aumento de la porosidad intestinal, esto favorece el paso, por un lado, de lipopolisacáridos que proceden sobre todo de bacterias gram negativas, pero también de residuos proteicos de alimentos mal digeridos. Y esto va a provocar reacciones inmunológicas, provocando a su vez citoquinas proinflamatorias que pueden llegar al cerebro y producir una neuroinflamación cerebral. Entonces, las consecuencias que tenemos de tener esas barreras demasiado permeables, pues es que van a entrar más patógenos. Cada vez se va a producir una mayor activación del sistema inmune innato y cada vez más energía al sistema inmune a costa de reducir la energía en otros órganos. Muy importante el concepto de la endotoxemia. Cuando tenemos un proceso de endotoxemia provocado, entre otras cosas, por una disbiosis, por una alteración, una perturbación del equilibrio de la flora intestinal, van a aumentar las bacterias gram negativas. Y fijaros, las bacterias gram negativas tienen estas cositas verdes que veis aquí, que son los lipopolisacáridos, que no tienen las bacterias gram positivas. Entonces, si tienes disbiosis, si tienes una alteración de tu equilibrio, de tu flora intestinal, va a haber un predominio muchísimo mayor de estas bacterias gram negativas que van a facilitar la entrada de estos lipopolisacáridos a través de esta porosidad o aumento de la permeabilidad del intestino, provocando muchísimos problemas por depósito de estos lipopolisacáridos en las distintas estructuras del organismo, provocando reacciones de tipo inmune o autoinmune. Entonces, a través de los mastocitos y los linfocitos T a nivel intestinal, van a liberar histamina, serotonina y otras citoquinas, muchas de ellas proinflamatorias,
Y esto, pues a nivel del metabolismo cerebral, pues puede producir depresión, puede producir agresividad, pueden generar y producir autismo, esquizofrenia. Entonces, en el desarrollo de esta neuroinflamación del cerebro interviene de una forma muy específica y muy directa los problemas asociados al aumento de la porosidad intestinal. Y cuando el intestino está poroso, está permeable, facilita la entrada de estos patógenos que llegan al cerebro por la barrera hematoencefálica, produciendo una hiperactividad del sistema inmune, como veíamos al inicio, y esto nos va a llevar a trastornos cognitivos, a problemas depresivos, a problemas de nerviosismo y también de irritabilidad. Fijaros que cuando tenemos un estrés producido por el cortisol, un exceso de glucosa, situaciones que comportan una hiperglucemia, también situaciones de diabetes tipo 2, los aminoácidos que contienen las proteínas, que nos aportarían L-tirosina, que se transformaría directamente en dopamina. Si tú estás inflamado y en esa misma comida incorporas alimentos altamente refinados, pues la tirosina, que a través de la tirosina hidroxilasa se transforma en dopamina y posteriormente en noradrenalina, no se produce porque a través de estos elementos edulcorados o de estas situaciones de estrés con aumento de cortisol, la tirosina va por otra ruta metabólica por activación de la tirosina aminotransferasa y esto disminuye el paso intracerebral de tirosina. Y si te quedas sin tirosina, no vas a fabricar dopamina. Y esto te puede provocar una depresión en el área en el eje de la dopamina. Lo mismo sucede con el triptófano. Personas con inflamaciones a nivel intestinal, con sobrepeso, con problemas de obesidad, con problemas de síndrome metabólico, con problemas de estrés físico o psicológico, van a producir citoquinas proinflamatorias que activan las vías IDO y lo que hacen es que el triptófano, en lugar de convertirse en serotonina y posteriormente en melatonina, se biotransforma a través del paso de las vías IDO, entran a la vía de los ácidos orgánicos y algunos de estos ácidos orgánicos son neurotóxicos, pudiendo provocar también problemas de tipo neurodegenerativo. Aquí un pequeño truquito, si tenéis que complementar a estas personas que pueden tener este tipo de problemáticas, no deis el L-triptófano, hay que dar el 5-hidroxitriptófano que se salta las vías metabólicas, las vías IDO. Así de esa forma, con el 5-HTP podéis fabricar serotonina y posteriormente melatonina. Recordaros que los ácidos grasos omega 3 son muy importantes para nuestro cerebro y para nuestra salud vascular en general. En distintos estudios ponen de manifiesto que el tomar todos los días unos buenos niveles entre 2,5 a 3 gramos al día mejoran sensiblemente los problemas de ansiedad y de depresión, según se explica en dicho estudio. Otro alimento importante que podemos incorporar para reducir la inflamación cerebral y sobre todo mejorar los niveles de serotonina y de la dopamina es el Crocus sativus, es decir, el azafrán. Fijaros que se ha demostrado que la crocina y la crocetina sirven para inhibir la liberación del óxido nítrico, inducida por esos lipopolisacáridos procedentes de las microglias cultivadas de cerebro en ratones. Estos compuestos pudieron reducir la producción inducida de esos lipopolisacáridos del factor necrosis tumoral alfa. Hubo una reducción importante de la interleucina 16 y especies reactivas del oxígeno intracelulares. También tuvieron un efecto muy importante en reducir la activación de las NF-kappa-beta, que es la transcriptasa que estimula el gen de las citoquinas proinflamatorias y que sabemos que a través de los lipopolisacáridos podemos estimular esta transcriptasa. Entonces se vio que el azafrán tiene un efecto frenador, inhibidor de la formación de esta transcriptasa. Entonces, dentro de los efectos del azafrán, vemos que es antiinflamatorio, que es inhibidor selectivo de la recaptación de la serotonina, de la dopamina, es antioxidante, tiene un efecto positivo sobre el sistema neuroendocrino, tiene una serie de efectos neuroprotectores. En la revisión sistemática se identificaron 6 estudios. En los ensayos comparativos con placebo,
se vio que el azafrán poseía grandes efectos terapéuticos y al ser comparado con medicamentos antidepresivos tuvo una eficacia similar contra este tipo de afecciones. Entonces podemos decir que el azafrán tiene un efecto antidepresivo, probablemente por esa regulación de la serotonina y posiblemente también por la acción antioxidante y antiinflamatoria y neuroprotectora de nuestro cerebro. Podemos decir entonces que a través del aporte nutricional del Crocus sativus, de ese azafrán, cuyas sustancias activas son la crocina y el safranal, para conseguir estos efectos que acabo de mencionar, necesitaríamos unos 90 miligramos del Crocus sativus al día.